¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esperamos se encuentren muy bien y pues tengan todas las ganas de iniciar con este webinar. Igual nosotros estaremos pues pendientes de cualquier cosa que nos puedan escribir en el chat, de lo que nos puedan comentar un poquito. Igual si nos corroboran, si nos escuchan bien o cualquier otra cosa, nosotros estaremos pendientes. Mientras tanto, pues me gustaría presentar primero como ya la conocemos antes, la mamá de los pollitos, nuestra poderosa Mari Carmen Mendoza. No sé, Mari, si me puedas apoyar un poquito con unas palabras. Buenas tardes, gracias por conectarse. Hoy tenemos un webinar y primicia muy interesante. Para los que no me conocen, mi nombre es Mari Carmen Mendoza, director de proyectos en 3PP, y bueno, trabajando directamente en la implementación de todas estas certificaciones que tiene 3PP y desde la parte también de capacitación. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Mari. Bueno, me presento, tal vez ya haya tenido el gusto con algunos, pero no está de más. Mi nombre es Michelle Durán, soy coordinador de gestión con clientes en 3PP y pues nos gustaría dar inicio entonces a este webinar, que es el de inspección de seguridad y agrícola en equipos de transporte. Entonces, iniciamos, Mari. Bueno, permítanme un momentito, por favor, y les estaremos proyectando rapidísimo una pequeña presentación de lo que es nuestra familia 3PP. Permítanme un momentito. En 3PP somos una empresa dedicada a la consultoría, formación y desarrollo de soluciones operativas y tecnológicas para sistemas integrados de gestión en calidad, seguridad en cadena de suministros, CityPad, OEA, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial, seguridad de la información y cumplimiento normativo para la continuidad de negocio a través de nuestros servicios como implementación, actualización, auditoría, análisis de riesgos, capacitación y certificación de competencias laborales, ciberseguridad, trade compliance, Lean Logistics y software personalizados. Atendemos a clientes en todo México, Centro y Sudamérica, proporcionando servicios remotos y presenciales. 3PP, su socio de confianza en soluciones integrales para la cadena de suministros. También. Bueno, el tema del día de hoy es inspección de los medios de transporte y queremos compartir con ustedes varios elementos y tips interesantes, pero como yo les comentaba, al final tenemos una primicia importante que va a ser de mucha utilidad para ustedes y para sus organizaciones. Voy a comenzar yo compartiéndoles los términos importantes en términos de revisión de equipo de transporte. Lo vamos a abordar desde los requisitos que tienen dos programas, los más conocidos de seguridad en cadena de suministro, el programa OEA, Operador Económico Autorizado México, en este caso, y el programa CityPad. Y vamos a ir desglosando cada uno de ellos, cuáles son los requisitos. Vamos a empezar, ¿qué es lo que pide, no? ¿Qué es lo que pide cada una de estos programas? ¿Cuáles son los requisitos? Primero comentarles que dentro de los perfiles, de los diferentes perfiles que tiene OEA, hay un estándar que es seguridad del equipo de transporte y un subestándar específico relacionado con este tema del día de hoy, que es la inspección de medios de transporte. Estamos hablando del 7.2, subestándar 7.2 de los perfiles de OEA, y en ese subestándar empiezan los requisitos para todas las organizaciones.
¿Qué es lo que nos pide específicamente OEA? Que nosotros hagamos revisión de los equipos de transporte. Vamos a entender equipos de transporte como cualquiera de sus diferentes modalidades, llámese contenedor, llámese remolque, llámese plataforma, lowboy, semi-lowboy y demás. Tenemos que hacer una revisión, incluyendo cuando estos programas hablan de equipo de transporte, están sumando a la unidad tractocamión con su respectivo remolque. Y bueno, nos piden que hagamos una revisión sí a los equipos vacíos. Desde ahí queremos comenzar a compartir que normalmente nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la intención de la revisión de equipos de transporte cuando están vacíos? Aquí me gustaría mucho clarificar lo que es identificar compartimentos ocultos. Para eso se hace la revisión de los equipos de transporte cuando están vacíos, porque bueno, en ese famoso compartimento oculto ahí es donde están los riesgos, ¿no? De contaminación del embarque. Entonces nos piden hacer esta revisión. Esta revisión, pues es el remolque vacío previo al inicio del viaje, cuando ya la compañía transportista está haciendo la asignación de ese equipo para ese viaje. Una vez que ya dedicaron el viaje para ti, es una obligación de hacer esa revisión. Pero también OEA nos hace una solicitud que hagamos una revisión de condiciones físico-mecánicas para comprobar el buen estado de funcionamiento. Entonces aquí tenemos dos elementos en donde nosotros podemos aprovechar estas revisiones. Por un lado, sí, vamos a tener la certeza de que nuestro equipo de transporte va limpio, como nosotros le llamamos, pero que además va en óptimas condiciones físico-mecánicas. Quiere decir que vamos a enfocar estas revisiones para garantizar dos temas importantes: seguridad y calidad. Cuando nosotros enviamos un equipo de transporte en óptimas condiciones, pues damos a nuestros clientes y garantizamos que este embarque no va a tener incidencias durante el tránsito. Entonces, hacemos estas revisiones con esas dos vías: seguridad y calidad. Y algo importante es también determinar dónde y cuándo hago esas revisiones. ¿Cuándo tengo yo la obligación de hacer esas revisiones? En tres momentos: a la entrada y salida de los patios de resguardo. Ahí es el primer punto donde todas las organizaciones tenemos que hacer esa revisión, cada que entra y cada que sale. A veces, dependiendo si está entrando cargado o vacío, la cantidad de puntos a revisar se modifica, pero es una obligación hacer esa. Y si le vamos sumando, aquí ya llevamos dos revisiones que tenemos que hacer en cada embarque. Después es en el punto de carga de las mercancías. Estamos hablando ya con el cliente, con el que manufactura, con el que está cargando la mercancía en el remolque. Después o durante la carga se tiene que hacer la revisión. Ya vamos 3. Hay organizaciones que lo hacen previo y posterior a la carga. Pudieran ser 4 puntos donde nosotros hacemos esa revisión. Y la tercera, el programa OEA nos dice, si tu infraestructura te lo permite, es decir, si llegas a algún patio que tengas estas condiciones, antes de llegar a la aduana de despacho o a frontera, tendríamos que hacer esta revisión. En el mundo de transporte, esta revisión a los medios de equipo de transporte también se aprovecha como la evidencia de la entrega y recepción de la mercancía. Entonces, cuando yo te estoy diciendo, te estoy entregando un remolque sellado en estas condiciones, incluso el mismo formato, el mismo checklist, lo doy, lo firmas y bueno, yo lo entregué así, termina mi responsabilidad, inicia la tuya. Entonces, esta revisión es medular para garantizar la seguridad de nuestros remolques. Por eso el programa OEA le da tanto énfasis que tiene un subestándar específico dedicado a esta parte. Y dentro de estas obligaciones, bueno, OEA nos da una imagen, una línea de qué es lo que debemos revisar. OEA nos está marcando que tenemos que hacer mínimo, también eso hay que considerarlo, no es que sea la ley que tengamos que revisar 10 puntos en el tractocamión, pero que mínimo nosotros revisemos estos 10 puntos en el tractocamión. ¿Para qué? Pues para nosotros evitar estos riesgos. Voy a ser muy puntual. ¿Cuál es el riesgo que estamos buscando evitar al hacer las revisiones? Estos 5 que ven a su izquierda. Estamos buscando evitar contaminación de la carga con drogas, con sustancias ilícitas, con armas, con mercancías prohibidas, incluso con personal
o incluso estamos evitando el robo de las mercancías. Las personas que hacen esta revisión deberían de tener ese enfoque. Yo estoy haciendo la revisión porque porque no quisiera encontrar cualquiera de estos elementos, ¿verdad? Y dentro de ese no quisiera encontrar, en caso de que los encuentre, tengo que estar preparado para hacer. Entonces, esta revisión de los 10 puntos que vamos a hacer en el tracto camión tiene esta intención, eliminar este riesgo. Quiere decir que en otro momento, cuando estemos hablando de análisis de riesgos y nos pregunten cuál es tu control para evitar contaminación de carga en estos puntos donde nosotros acabamos de hablar en la diapositiva anterior, entrada, salida, punto de carga, nosotros podemos decir, pues mi control es una inspección que yo hago. Es ese famoso checklist en donde yo tengo todos estos elementos, 10 del tracto, 7 en total del remolque. Estos 7 van a ser variables. Si el remolque con el que tú estás trabajando es una plataforma, obviamente no van a ser factibles. Si el remolque o el embarque con el que estamos trabajando es un full, entonces pues lo vamos a multiplicar al doble, ¿no? Si es una pipa, ¿qué voy a hacer? Sí, que va a variar dependiendo del tipo de contenedor o remolque que estemos utilizando. Como el más común se utiliza el contenedor o la caja seca, ¿no? Entonces, cuando es contenedor o caja seca, podemos tener 7 puntos de inspección. Esos puntos en detalle Michelle se los va a platicar, por eso no voy a hacer mucho más énfasis en el punto. Y bueno, dentro de esos puntos, la revisión que nosotros vamos a hacer, pues la sugerencia también del programa OEA es que nosotros iniciamos la revisión enfrente de nuestro equipo de transporte y vamos a caminar en sentido contrario a las manecillas del reloj. La persona que lo vaya ejecutando va a ir revisando estos 17 puntos, por eso se llama así. La inspección de los 17 puntos es en el lenguaje coloquial como conocemos a esta inspección, cuando en realidad es eso, la inspección de seguridad de los equipos de transporte, no necesariamente 17, dependiendo los que tú requieras en tu organización y de acuerdo al equipo de transporte que tú vayas manejando. Estamos parados enfrente y empezamos a hacer la revisión en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí es importante hacerles notar que dependiendo del tipo de embarque yo voy a hacer esto. Voy a revisar interior o no. Para los remolques cargados obviamente van sellados y estos elementos que tengan las paredes interiores y demás no se van a estar revisando. Entonces, dependiendo si es un embarque vacío que apenas va a llegar a cargar, yo tendría que revisar todo, caminar, sentido contrario, ya que estoy en la parte posterior, tengo que subir al remolque, revisar todos los elementos internos, regresar y volver a retomar la secuencia para terminar en el lugar donde yo empecé. Dentro de esta revisión, ustedes ven que los 10 puntos que hablan del tracto camión están hablando de defensas, llantas, piso, los tanques, la cabina y sus propios compartimentos, la quinta rueda, los ejes, el tubo de escape incluso y el motor. Y dentro del remolque estamos hablando la base, las puertas, las paredes, los techos y los pisos. Dentro de la parte de las puertas, estos programas, incluso hay otro elemento que podemos incorporar en la revisión. Si ya estoy haciendo una revisión de puertas, podría yo incluir los mecanismos de cierre, que son los que estos programas siempre nos piden. Y entonces estamos hablando de las bisagras, de la soldadura, de los puntos de soldadura que tenga cada elemento de cierre, los ganchos, bisagra, lo que tenga tu contenedor y lo podríamos agregar. Y bueno, si el embarque es un embarque cargado y ya incluye sellos, pues dentro de esta revisión tendríamos que hacer nuestra famosa inspección BBTT del sello. Entonces, esta es una imagen que OEA nos da de manera referencial, la cual podemos nosotros tropicalizar de acuerdo a nuestras condiciones operativas. Entonces, de aquí es de donde nace el término coloquial, inspección de 17 puntos, de la referencia que nos da OEA, pero quiero dejar claro que no necesariamente van a ser 17 y que vamos a tener que adaptar dependiendo de las condiciones de operación. Si ustedes ven, revisar mínimo 17 más mecanismos de cierre, más sellos, requiere expertise.
¿verdad? Es un trabajo arduo, cansado y tedioso, porque también tengo que ser honesta, el estar haciendo la revisión de este tipo de elementos, las personas que lo ejecutan, pues tendemos todas las personas cuando hacemos actividades repetitivas a omitir algunos puntos. Y ahí es donde está el problema. El día y el embarque que yo no revisé, ese día es el que se materializó el riesgo, ¿no? Ley de Murphy. Y nos va a tocar justo en esa inspección que nosotros no realizamos. Entonces, nuestra organización va a tener que disponer, porque también hablan estos programas que tiene que ser sistemática la revisión. Cuando hablamos que tiene que ser sistemática, es que tiene que funcionar igual, así sea lunes, así sea domingo, así sea día festivo. No importa que sean 6 de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche, no importa si está lloviendo, hace mucho sol, hace mucho calor, tiene que ser sistemática, tiene que ser de la misma manera en cada uno de mis embarques, en cada uno de estos puntos en donde nosotros hablamos. Como la autoridad nos pide la entrada y la salida, normalmente la puedo solventar con un personal específico que haga esta revisión. Pero después nos habla antes de llegar a la aduana o despacho. Entonces ahí entra un factor interesante. ¿Quién va a hacer esa revisión? ¿Cómo voy a poder capacitar a que esa persona pueda hacer esa revisión? Y bueno, pues eso inmediatamente se voltea a ver uno al chofer, ¿no? Al operador del tracto, que es el único que nos va a ayudar a poder terminar de hacer estas revisiones para cumplir. Entonces, estos son los 17 puntos que nos van marcando, pero viene la parte interesante. OEA nos dice, primero, pues una obligación es tener tu procedimiento, que diga exactamente del punto 1 al punto 17 qué, cómo, cuándo, dónde hacer esa revisión. ¿Para qué? Pues para que garanticemos que ese personal designado haga las actividades de manera similar en cada una de las revisiones que hagan. Un punto muy importante es en dónde las hacen. ¿Qué lugar de tus instalaciones es donde tienes que hacer esta revisión? Dado que el efecto que nosotros estaríamos buscando es prevenir la contaminación de nuestros embarques, la recomendación es que estas revisiones se hagan incluso fuera de tus instalaciones. ¿Por qué? Hay que pensar como los malos. Y si esta revisión te vas a encontrar lo que no quieres encontrar, no lo querías encontrar dentro de tu casa. Estaríamos buscando que se quedara fuera. Por lo tanto, se busca casi que a la entrada o de preferencia antes de entrar a las organizaciones. También depende de la infraestructura de tu organización, de tu empresa, en donde se pueda hacer. Donde tú decidas en dónde hacerla, pues ese lugar en específico sí requiere un monitoreo de CCTV. Requiere que nosotros tengamos un espacio en que tenga cámaras y que la autoridad lo dice así de sutil, que cubra el proceso de inspección en su totalidad. Y eso nosotros lo entendemos pues como que grave los 360 grados, ¿vale? Y aquí tenemos algunos detalles. De repente, pues, ¿cuántas cámaras pongo? 4, 5, 10, ¿cuántas van a ser necesarias para que pueda grabar yo el proceso en la totalidad? Nosotros en 3PP hemos encontrado con 2 cámaras bien ubicadas, podríamos lograr esa parte de cubrir al 100% la totalidad de la inspección. Si recapitulamos, me había yo parado enfrente, sentido contrario a las manecillas del reloj y regreso, es lo que me tiene que grabar el CCTV. Y eso, entonces ya van 2 tipos de registros que vamos dejando. Por un lado, lo que vaya haciendo en el checklist, el formato. El segundo registro que tenemos que ser claro es el que se está generando en el momento, la grabación de esa revisión. Esos registros hay que tenerlos dentro de la información importante y crítica que tenemos para el cumplimiento de estos programas. Y bueno, algo muy importante es dejar claro también para las personas que lo hagan, y si encuentran algo, ¿cómo lo reportan? ¿A quién lo reportan? ¿Lo tocan o no lo tocan? ¿Cómo vamos a empezar a dejar claro para cada una de las personas la forma en la que se tenga que hacer el reporte? Este es un requisito. Normalmente las sugerencias para este tipo de reportes es, pues tú identificas y paras. Tienes que parar en ese momento,
tienes que notificar a tu jefe inmediato superior para poder decirle, aquí hay una sospecha, porque finalmente la persona que hace la inspección lo que encuentra es una sospecha, algo raro yo ya vi ahí, y dependiendo en qué parte se esté haciendo esta revisión, vamos a ver si se puede trabajar de manera interna o incluso tendríamos que hacer ya alguna notificación a la autoridad. Entonces, esta viene las acciones que vamos a hacer en caso de que si encuentras un arma, si encuentras un paquete sospechoso y tú estás pensando que allá adentro está droga, si encuentras divisas, si encuentras mercancía ilícita, todo esto tiene que estar preparada la persona que haga la revisión para saber qué hacer, cómo notificar y en este caso incluso hasta cómo poder tratar con el chofer que trae el equipo de transporte sin que sea excesivamente evidente el hallazgo. ¿Correcto? Todo esto va a tener que ir dentro de tu procedimiento. Tu procedimiento va a decir, lo vas a checar así, lo vas a revisar acá, lo vas a revisar en este lugar, te vas a garantizar que estamos grabando. Cuando te encuentres, vas a tener que actuar de esta manera y una vez que tú me notifiques, yo voy a hacer este trabajo. Es lo que nos pide específicamente el estándar de OEA. Todo esto se tiene que registrar. Es una debida diligencia, como nos dice CityPad, es una evidencia de que nosotros estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlo y hay que ver dónde se dejan estos registros. Normalmente aquí nace el famoso checklist de cómo vamos a estar haciendo esa revisión e incluso OEA, que sí está enfocado a esta partecita de revisión de calidad, nos dice, si tú encuentras daños estructurales, es el momento para que tomes acciones y que tomes la decisión si el embarque, si vas a utilizar ese equipo para ese embarque o vas a hacer algún ajuste para que no te sucedan incidentes ya durante el tránsito. Es decir, algún muelle, algún eje no está en buenas condiciones, tú tienes que tomar esa decisión. Entonces, para todo esto es lo que nos está sirviendo la revisión. Y bueno, están todas estas evidencias que OEA nos pide. Algo que CityPad nos pide de manera similar, tenemos que dejar ese registro, tenemos que tener un procedimiento, tenemos que hacer esa inspección, tenemos que tener ese personal competente. CityPad agrega un requisito particular que le llama seguridad agrícola y van a ser la contaminación visible de plagas. Aquí es donde los dos programas se unen y donde si ya voy a estar haciendo una revisión de mínimo 17 puntos como lo es esta, ya le agrego el siguiente punto en donde yo tendré que decir que si durante este recorrido que yo tengo aquí, voy a estar buscando esta cuestión de plagas visibles en cada uno de estos elementos. Sobre todo, me tengo que enfocar en el remolque, que es lo que va a cruzar la frontera de Estados Unidos, que es hacia donde está especificado CityPad, y en este remolque es donde yo tengo que hacer la búsqueda de qué estamos hablando. Estamos hablando de larvas, estamos hablando de semillas. No pueden ir los remolques contaminados con semillas, con larvas, con cualquier animal muerto, no puede ir, o menos con cualquier sustancia que se pueda presumir que es tóxica. Incluso con tierra en la parte inferior de los remolques, CityPad lo considera como una contaminación por plagas en este caso, ¿no? Seguridad agrícola es un remolque contaminado. Es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo esa revisión. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi persona que está haciendo la revisión ya tenía que ser experto en cómo revisar todas las condiciones o cada parte del remolque, ahora tengo que enseñarle cómo se vería una larva para que la pueda identificar, qué puede hacer si encuentra semillas en exceso. Entonces, específicamente la seguridad agrícola ligada a la revisión pudiera ser uno o varios puntos más para tu formato, ¿no? Ya no estamos hablando de 17, a lo mejor llevamos 18, 19, 20, en donde puedo yo decir, ¿encontraste larvas? No. ¿Encontraste tierra? No. ¿Encontraste animales muertos o sustancias químicas o incluso hasta olores raros? Es algo que tenemos que hacer.
enfocándonos en este caso a nuestro remolque, que es el que va a cruzar a Estados Unidos. Aquí es donde convergen estos dos requisitos y CityPath le ayuda a OEA a fortalecerlo, pero OEA ya le había ayudado a CityPath a establecer cómo hacer esas revisiones, esa secuencia, esos puntos, que CityPath es más genérico en ese sentido, no te dice exactamente, checa 17. Entonces, esos son los elementos en donde ambos programas se ayudan para cumplir de manera correcta en todos los sentidos. Y por último, CityPath, como ya está hablando de contaminación agrícola, es algo que tenemos que dejar claro, el proceso de desinfección. Y nos vamos a tener que informar respecto a las posibilidades de contaminación de los remolques. Muchas organizaciones, clientes de 3BP nos dice, ¿y exactamente con qué desinfecto? ¿No? Y si me encuentro qué, eso es un análisis en donde nosotros tenemos que, mediante ayudas visuales, no tenemos de otra, generar esa ayuda visual para la persona que está haciendo la revisión y decir, si encuentras algo similar a esto, le vas a notificar a esta persona y esta persona va a utilizar la acción de desinfección, simplemente puede ser, lo barrimos y adiós las semillas, ¿no? Lo aspiramos. Hay quien dice, yo lo lavo. Hay quien dice, no lo recibo. Y entonces no recibo yo el remolque porque viene contaminado y la empresa transportista me lo deberá de cambiar. Pero resulta que también, pues yo necesito el remolque porque el embarque ya tiene que salir y bueno, ahí es donde todo converge, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que dejar claro, incluso en qué momento vamos a utilizar algún químico para un lavado de los remolques. Normalmente agua y jabón serían suficientes dependiendo en lo que nosotros estemos identificando y las políticas de negociación que tengamos entre transportista y embarcador. Ese proceso de desinfección también abarca y sí ayuda cuando dicen, bueno, pues yo estoy haciendo los tratamientos a mis remolques y vamos a demostrarte que cada cierto tiempo yo los estoy haciendo este proceso, normalmente por calor, en donde pues tengo mi certificado. Ahí sí, entérense que hay un certificado cada vez que estos proveedores hacen la desinfección de los equipos de transporte y esa es la evidencia con la que los transportistas se puede demostrar, ¿sabes qué? Este remolque iba limpio de plagas. Sin embargo, no es necesariamente solo plaga, sino también estamos hablando de los otros elementos que pueden suceder durante el viaje. CityPath nos pide que además de que ya hicimos todo eso, hagamos una supervisión de las inspecciones. Entonces aparece otro ente, la persona que está haciendo la revisión más el supervisor. Es un requisito de CityPath que hagamos la supervisión de estas inspecciones. Normalmente lo resolvemos la mayoría de las organizaciones diciendo yo hago supervisiones aleatorias, ¿verdad? Si no me costaría doble otra persona ahí al lado caminando haciendo la revisión, pero debemos de tener evidencia de cuáles embarques fueron supervisados de manera aleatoria para garantizar pues la seguridad en estas revisiones. También nos pide que hagamos búsquedas aleatorias y entiéndase como segunda revisión o buscar cierto punto. Hoy, dentro de esta búsqueda aleatoria me tocó cabina y antes de que salga el señor, yo me vuelvo a subir a la cabina y vuelvo a hacer esa revisión. Entonces, tanto la persona que está haciendo la revisión como el operador tienen que estar dispuestos pues a aceptar ciertas búsquedas aleatorias, ya sea que sea completa, ya sea que tú decidas así seccionarlo, me tocó cabina, hoy voy a hacer una inspección de paredes, hoy voy a hacer una revisión de pisos, no sé, dependiendo. Lo que sí es que tenemos que tener evidencia de a cuál remolque le hicimos esa búsqueda aleatoria. Y para algo nos tiene que servir el CCTV, dice CityPath. Tendríamos que hacer esas inspecciones a distancia. ¿Eso qué te voy a decir? Sí, tienes que ir allá al cuarto de donde están los monitores del CCTV y tienes dos opciones. O revisas las inspecciones realizadas en fechas pasadas. Acuérdense que el CCTV le llamamos el testigo que no miente. Lo que se hizo, y lo que no, también va a quedar grabado. Por lo tanto, vamos allá a los monitores, sacamos igual y hacemos otra prueba y decimos, dame el de 15 días atrás y sirve que estamos buscando que tengamos el respaldo suficiente de esa información y revisamos cómo Mari Carmen Mendoza hizo la revisión.
Con eso yo voy a confirmar que mi personal está haciendo esas revisiones, porque la típica es que damos la vuelta y al final palomeamos, ¿no? Ta, 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 ta. Y entonces, ¿cómo sé que de verdad revisamos todo? O a lo mejor ni siquiera dimos la vuelta completa, ¿no? Y como eran 8 de la noche, nadie me va a ver. Y como nadie me va a ver, pues entonces ya me relajo. Por eso es que vienen esas inspecciones de seguridad, igual aleatorias. O puedes decir, yo voy a inspeccionar cómo Michelle está haciendo la revisión en tiempo real, pero no me voy a parar al lado de Michelle, porque si yo me paro al lado de Michelle, pues Michelle va a ser perfecto, ¿verdad? Va a decir, bueno, pues aquí tengo mi compañera, me está revisando y pues vamos a hacerlo bien. ¿Podemos hacerlo en tiempo real? Sí, pero tú allá en el monitor y la persona acá y no puede, está ese elemento de aleatoriedad y de sorpresa. Una propuesta, un tip que nosotros damos es esas revisiones te pueden servir hasta de capacitación, porque nada más real que le digas, a ver, vamos a sentarnos aquí, todos los que ya hicimos la revisión, vamos a hacer juntos la inspección aleatoria de una revisión del CCTV de la semana pasada. Y entonces todos los inspectores van a empezar a ver cómo el compañero hace o no. No hay capacitación más efectiva que la vida diaria. Por lo tanto, es un tip que nosotros tenemos que puedas utilizarlo doble. Estás haciendo esa inspección, lo estás utilizando para decir, reforzar lo que sí se hizo y muy bien, hay que replicarlo, o lo que no se hizo y entonces tocaría mejorarlo para el equipo de inspectores o para el equipo incluso de operadores en este caso. Cuando tengamos contaminación visible por plaga, pues igual va a tocar hacer ese registro. Y las revisiones adicionales, cuando tengan modificaciones estructurales, estamos hablando de mantenimiento, algo tienen mal los remolques, tendríamos que hacer una segunda revisión. ¿Ya fue corregido correctamente esa modificación estructural? ¿Está listo el remolque para poder hacer el viaje y garantizar la seguridad de mi mercancía? Sí. Todo esto que les platiqué termina convergiendo en un solo formato. Y ahí empezamos con los detalles. ¿Qué tan grande? ¿Qué si le pongo? ¿Qué no le pongo? Y si manejo full, pero luego cuando es plana, pero luego las inspecciones aleatorias, pero luego la seguridad agrícola. Y entonces lo puse aquí pequeño. Y créanme que es un ejemplo de un formato pequeño, pero hemos visto formatos enormes y gigantes por si A, por si B, por si C, por si D, ¿no? Y entonces, pues las personas que hacen la revisión es un poco complejo, incluso desde el tamaño de la hoja, porque si todo esto lo tratamos a reducir a una hoja tamaño carta, pues mi letra tiene que ser milimétrica. Y yo en esa posición de inspector, les digo la verdad, nunca tienen letra milimétrica. Ya nos vamos a estar contentos con que sea letra legible. Y si aún así todavía la tiene que ser pequeñita para registrarle o ponerle la crucecita, si cumple o no cumple, o no sabía porque en la otra empresa no le ponían crucecita, le ponían palomita, y acá resulta que la palomita significa otra cosa. Para mí, venimos con una complejidad de trazabilidad de estas inspecciones. ¿Quién lo hizo? ¿A qué hora lo hizo? ¿Me lo falseó? ¿Lo hizo a última hora antes de entregarme ya todos sus reportes? ¿Hizo todas sus revisiones y ya me lo dio? Yo no voy a tener forma de poder confirmarlo. Y bueno, si son las diferentes posibilidades, les decía, el full, y entonces ahora tengo que poner dos contenedores, ¿no? Dentro de mi reporte. Y todas estas cuestiones son, en este caso, los elementos que nos llevan a tener una necesidad, en este caso, un área de oportunidad en las organizaciones. Ustedes no me van a dejar mentir, yo ya revisé quién nos está escuchando, varias personas nos conocen y solo los que estamos en el día a día nos damos cuenta que esto suena padrísimo. Lo que acabo de leer es el ideal y bueno, esto estaría de lujo si en alguna organización funcionara como relojito. Pero la verdad es que no. La verdad es que sí nos influyen todos los factores que acabo de comentar. Hasta la luz. Si nosotros no tenemos una buena iluminación, la inspección que nosotros estamos haciendo no va a ser correcta. Por lo tanto, todos estos elementos y luego escríbelo en el formatito y luego pásamelo. ¿Dónde se quedó el de ayer? La de la semana pasada ya no supe. Entonces, vamos a aprovechar para que Michelle nos haga una presentación
de una posibilidad que nosotros tenemos para hacer nuestro trabajo diario más fácil. Entonces, yo los voy a dejar aquí en las manos de Michelle para que les platique un poquito lo que nosotros hemos diseñado desde la trinchera de uso, desde los que sabemos en lo que siempre estamos fallando, que tenemos la intención, toda la intención de hacerlo bien, pero aún así nos encontramos las fallas. Entonces, pues Michelle, adelante con la solución. Muchas gracias, Mari. Y pues sí, como Mari nos comenta, nos pueden pasar 1001 cosas con los formatos que nosotros ya tenemos para nuestras inspecciones. Puede ser el chin donde lo dejé y es que tú lo tenías, no, es que yo te lo había entregado porque yo había iniciado la inspección, pero a ti te tocaba terminarla. ¿Y dónde está ese formato? Ay, no sé, no me acuerdo dónde lo dejé. O se me manchó de algo. O ay, pasó, mi tablita se me olvidó y se me perdió en algún lugar. Entonces, como les platica Mari, desde esta perspectiva de los 20 años que ustedes saben y que a nosotros nos gusta hablar, realizando este trabajo que en realidad no, bueno, no se siente como trabajo porque nosotros lo hemos dicho muchas veces, en realidad, cuando algo lo disfrutas, cuando algo te nace, no te pesa, entonces te alegra hacerlo y además buscas cómo facilitarle a todos los demás eso que tú estás haciendo diariamente. ¿Por qué? Porque si puedo, si tengo la oportunidad de ayudarle a alguien para hacerle su tarea, su chamba un poquito más fácil, si yo todavía no soy muy ducho llevando a cabo las inspecciones de unidades de mi organización, pero de verdad, o sea, yo tengo la intención, ya entendí que es CityPad, ya entendí que eso era, ya entendí cuáles son esos beneficios y cuáles son esas necesidades que nosotros tenemos y el por qué necesitamos o certificarnos o mantener esa certificación. Entonces, ahí es donde, bueno, la familia 3PP, que nos encanta llamarnos familia, pues hemos desarrollado, o se ha desarrollado un software también para llevar a cabo estas inspecciones a nuestras unidades de transporte. En este caso, Mari nos platicó un poquito de cuáles son esos tipos de unidades que nosotros, independientemente de nuestra organización, podemos estar revisando. Entonces, me da mucho orgullo presentarles el Inspection Management System, que pues es nuestro segundo software. Ya habrán escuchado un poquito antes del primero, que era el de auditorías, pero pues el día de hoy le toca a este salir un poquito. Entonces, pues esta es una solución, al igual que el de auditorías, para estar llevando o facilitando esa gestión de nuestras unidades de transporte de una manera más sencilla, más rápida, sin andar cargando con tablas, sin andar cargando con lapiceros. Aquí pues también hemos visto que debido a que nosotros realizamos esos registros de forma digital, todo lo mantenemos en la nube o bien en nuestros servidores, pues ya nos olvidamos del papel. Entonces ahí también estamos cubriendo ese otro punto que como empresa socialmente responsable nosotros queremos llegar a ser. Entonces, el tipo de unidades en el que nosotros podemos estar llevando a cabo estas inspecciones pueden ser contenedores, pueden ser un full, doble remolque, como ya nos platicó Mari, puede ser una caja seca, puede ser un refrigerado o un remolque de cama plana. Entonces, este software está diseñado para que cualquiera que sea la unidad de transporte que ustedes manejen en su empresa se pueda llevar a cabo la inspección sin ningún problema. Y chin, es que mi unidad no es refrigerada, pero aquí me aparece esta parte, no me importa, aquí no hay problema. Si nosotros tenemos un caja seca, nada más necesitamos dar esa selección, ese clic y únicamente vamos a necesitar o vamos a llevar a cabo la inspección de una unidad de caja seca. Entonces, esto es otra cosa que nos gusta mucho platicar. Esto se diseñó para llevar a cabo las inspecciones desde el punto de vista que nos lo solicita CityPad, desde el punto de vista que nos lo está solicitando OEA, y para llevar a cabo también esas revisiones físico-mecánicas para cualquier cumplimiento legal que nosotros estemos buscando. Además, este software tiene esa facilidad, esa amabilidad para que cualquier otro tipo de inspección que nosotros queramos realizar se ejecute sin ningún problema. Entonces, estas son algunas de las ventajas. Ahorita lo platicamos un poquito así, por medio de presentación, pero me gustaría un poquito más enseñárselo ya en vivo y en directo para que conozcan esa facilidad que nos da. Entonces, aquí nosotros podemos obtener resultados específicos de una forma automática. Aquí, independientemente de cada revisión, podemos aumentar esa competencia del personal. Aquí fue uno de los puntos que Mari nos mencionó,
Y no hay una mejor capacitación, no hay una mejor formación que el estarlo llevando a cabo diariamente y practicar y practicar y practicar hasta que un día puedes decir, ok, ya no necesito ninguna guía, ya no necesito ninguna ayuda. Pero ¿cómo empezamos desde esa parte? Ah, pues el software está planeado para estarnos capacitando día a día si nosotros tenemos alguna duda. Es decir, ay, ya tengo aquí listas mis herramientas, pero estoy seguro de que algo me falta, ¿verdad? Traigo mi mazo, traigo mi espejo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Entonces, desde esta parte nosotros podemos estar revisando desde lo más simple. El software tiene unas ayuditas que nos van a echar la mano y ya nosotros vamos a revisar, ok, nuestro distanciómetro ya podemos regresar y ya tener todas nuestras herramientas listas. Entonces, también podemos decir que se realiza una reducción considerable de tiempo en contra una inspección convencional, porque ya está diseñado de una forma en el que nosotros ya damos por hecho que se está realizando un cumplimiento, pero en dado caso de que nosotros detectemos algo, nosotros ya ahí nos podemos parar, seleccionar nuestro hallazgo o echarle dar de alta algún comentario y entonces ahí sí ya estaremos en conexión, pero esas son otras cosas. Aquí los resultados que se obtengan van a estar ejecutándose de una forma imparcial. Entonces aquí vamos a tener una mayor fiabilidad. Y pues también debido a que estas pruebas son automatizadas, ya podemos eliminar ese error humano porque nosotros ya tenemos un formato, nosotros ya tenemos una guía de qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que se tiene que cumplir. Entonces, aquí, como platicábamos rapidísimo, podemos registrar nuestras evidencias, podemos notificar algún hallazgo de forma inmediata. Aquí olvídate de andar cargando que con tu WhatsApp es que está ocupada la llamada, es que no me puedo conectar y avísale, por favor. No, aquí se va a estar llevando a cabo desde una notificación vía correo electrónico con nuestro supervisor. Entonces, en dado caso de que nosotros tengamos algún hallazgo durante nuestra inspección, nuestro supervisor va a estar recibiendo un correo electrónico que nos indique en qué punto exactamente de nuestra inspección y de qué unidad se llevó a cabo ese hallazgo. Entonces, nosotros también podemos llevar a cabo la inspección en las instalaciones o en ruta, podemos adaptarlo por este tipo de remolque y como platicábamos, cumple con cada uno de estos requisitos de seguridad que se nos solicita, desde inspección de 17 puntos, agrícola, y nos va apoyando un poquito. Y pues también esto es algo a lo que también nos gusta platicar mucho, que cumple con cada criterio de ciberseguridad que se nos pueda solicitar. Esto es, esta tecnología, como platicábamos, se encuentra hospedada en la nube, a menos que por políticas de la organización deseen llevarlo a cabo en sus propios servidores, se puede hacer sin ningún problema. Esto también incluye un acceso de doble factor de autenticación para corroborar que únicamente seamos nosotros quienes estamos realizando ese acceso o ese acceso al software. Y por último, pues esta parte. Entonces, permítanme un momentito para enseñarles esta parte. Y perfecto, aquí ya teníamos uno listo, medio cargado para que lo conozcan un poquito. Se los presento, este es el Inspection Management System y pues esto desde dónde lo podemos usar. Lo podemos usar desde nuestro teléfono celular, una tablet, desde nuestra computadora, aunque no sería un poquito pues tan práctico como tenerlo a cabo desde un celular, pero bueno, nosotros seguimos. Esto nos va a dar la oportunidad de poder seriar nuestras inspecciones para poder tener ese control. Vamos a poder nosotros dar de alta a nuestro transportista, ingresamos en los campos el nombre de nuestro operador, los datos de nuestro equipo de transporte, que pueden ser la unidad, nuestras placas, el tipo de inspección. Esto es, si nuestra unidad va de entrada, va de salida o se encuentra en ruta, los sellos de seguridad, si se encuentra si tiene carga o si se encuentra vacío, si se registra automáticamente la fecha y el horario en el que nosotros realizamos o iniciamos nuestra inspección. Y nosotros tenemos la oportunidad aquí de ingresar nuestras primeras evidencias. Esto es nuestra foto de frente de la unidad. Aquí ya había cargado unas fotos antes. Podemos cargar la foto de la licencia de nuestro operador. Nosotros podemos cargar la foto de los sellos para estar corroborando y también del número económico de la unidad para tenerlo
pues muchísimo mejor ubicado. Entonces, aquí como platicábamos, si todavía no tenemos esa práctica o esa espectriz al momento de estar llevando a cabo nuestra inspección, pues nosotros tenemos aquí estas ayudas que nos van a estar apoyando aquí. ¿Cuál es la secuencia que yo tengo que estar llevando? Ok, me tengo que estar parando frente al vehículo e iniciar la inspección desde la parte frontal derecha y tengo que estar realizando mi inspección en contra de las manecillas del reloj. Pero si no lo utilizo, entonces no me va a estar estorbando para llevar a cabo nuestra inspección. Aquí, como habíamos platicado, ya se da de alta el software con todos los puntos en un cumplimiento. Y aquí se pueden corroborar en estos globitos verdes, nos está diciendo cumple, 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 cumple. Y nosotros podemos estar tomando pues la foto de nuestra unidad, esto con la finalidad de corroborar que nuestra inspección se está llevando a cabo de una forma adecuada. Entonces nosotros podemos estar tomando nuestras fotografías y lo estamos llevando desde nuestro celular. Únicamente abrimos la cámara, tomamos foto y listo. Sin ningún problema se estará cargando la foto en dado caso de que haya salido borrosa o que algo no nos haya gustado. Sin ningún problema se puede estar llevando a cabo ese borrado o eliminar la fotografía para subir otra. Y otra cosa que nos gusta platicar mucho al respecto en el software es el punto 5, que es la cabina. Aquí viene una parte interesante, viene una parte divertida porque ha sucedido, nos han contado otras empresas, que al momento en el que se está llevando a cabo la inspección, el inspector encuentra alguna cosa, algún paquetito sospechoso, alguna navaja, algún objeto que pues en realidad es la finalidad de estos programas que nosotros queremos evitar. Entonces, en el momento en el que se realizó este hallazgo, el operador nos dice, no, es que yo no lo traía, o sea, antes de que tú te subieras, mi unidad estaba limpiecita, fuiste tú el que me lo implantó. Entonces, esta parte específicamente es para que nosotros podamos corroborar que la inspección se llevó a cabo correctamente. Esto es, aquí nosotros no necesitamos tomar ninguna foto, aquí nosotros grabamos un video. No sé si se está el audio. No. Ok, perfecto. Nuestro operador venía muy ambientado. Pero aquí nosotros podemos corroborar cómo se está llevando a cabo esta inspección. Entonces nosotros nada más lo guardamos y vemos cómo está nuestra cabina. De igual forma, si nosotros necesitamos tomar la foto de nuestro compartimiento de herramientas, se puede ver. Ánimo. Cabina, ¿por qué es especial? Cabina es la casa del operador. Entonces se va a sentir intimidado, se va a sentir incluso, es como si estuvieran entrando a tu casa a alguien que no le hubieras dado permiso. Por lo tanto, y cuando nosotros nos ha tocado el punto donde hay un hallazgo, o sea, encontramos el paquete sospechoso ahí, va a ser versión tuya contra versión del operador versus la versión del inspector. Y entonces los dos tienen la misma posibilidad o el mismo crédito y entonces cómo poder inclinarnos hacia uno o hacia otro. La reacción natural siempre del operador es, a mí me lo plantaron. Yo no lo traía, este señor me traía y ya me lo colocó, ¿no? Por lo tanto, para eliminar ese riesgo o esa incertidumbre que nosotros tenemos ahí, esto, como lo dice Michelle, lo puede traer la persona acá en el cuello, en el porta celular, y nada más le da clic y entonces pues la persona va haciendo su revisión, va levantando, va inspeccionando, va viendo, se va grabando y en caso de poder de encontrar algún hallazgo, quedó grabado, como la policía de Estados Unidos, ¿no? Que siempre trae la cámara y que siempre nos está grabando lo que está sucediendo. Cualquier aclaración se pudiera revisar. Entonces, te da la parte de la evidencia objetiva otra vez. Vas a tomar tu decisión basada en los hechos reales. Es la posibilidad que nos brinda anexarle este video y por eso solo lo pusimos en cabina, porque ahí es donde existen estos riesgos. De ahí en adelante, pues el operador no va a tener ningún problema que le revises el piso, techo, paredes del remolque, no pasa nada. En específico, cabina, sí. De repente te dicen, oye, te tengo que dejar, oye, pero es que ni la cama traigo tendida, ¿no? Ok, el operador tiene que estar consciente de que sí es parte de su vida, de sí mismo, pero es el instrumento de trabajo y dentro del instrumento de trabajo se obliga a esta revisión. Nada más, Michelle. Gracias, Mari.
Y entonces, desde esta parte, pues ya podemos ver, tenemos esa facilidad, tenemos esta rapidez para estar llevando a cabo nuestra inspección. Nosotros nos olvidamos aquí de andar palomeando, de andar tachando. Aquí nosotros podemos estar ejecutando nuestra inspección sin ningún problema y hasta el punto en el que nosotros tengamos algún hallazgo. Ojo, aquí viene otra parte que también nos gusta comentar. Por ejemplo, si nosotros estamos revisando una puerta y nosotros vemos que está rayada o que alguna parte se ve aquí medio extraña, pero en realidad no es considerado un hallazgo, viene este otro campo que es el de comentarios. Aquí nosotros le damos clic en el globito y nosotros podemos estar dando de alta este comentario para corroborar. No es un hallazgo, pero sí se podría estar mejorando en esta parte en nuestra unidad. Entonces, sí es necesario que se esté realizando pues su respectiva revisión. Entonces nosotros lo podemos estar guardando desde esta parte y en todos lados nosotros podremos estarnos guiando con estas ayudas o estas facilidades que el mismo software nos da. Entonces así podemos ahorrar tiempo, podremos estar ahorrando esfuerzo y podremos estarnos capacitando un poquito más al mismo tiempo. Entonces, al final nosotros tenemos las responsabilidades de nuestro inspector, las responsabilidades de nuestro inspector y podemos finalizar esta inspección. ¿Qué sucede en el momento en el que nosotros realizamos algún hallazgo? Pues aquí nosotros únicamente tendremos que estar dando de alta en el interruptor. Aquí nos está preguntando porque dijimos, o sea, aquí nos vamos a liberar completamente y vamos a tener el teléfono en el cuello, básicamente. Entonces, en dado caso de que se nos pique o que se nos mueva algo por ahí, nos está pidiendo una doble confirmación para que nosotros corroboremos si en realidad vamos a estar dando de alto un hallazgo y a nosotros le ponemos que sí. Y aquí inmediatamente se guarda como un incumplimiento. Entonces, en esta parte, como platicábamos hace unos momentos, a quien está registrado como nuestro supervisor va a estar recibiendo un correo electrónico que nos indique que se realizó un hallazgo específicamente en el 25.2, que fue de contaminación agrícola. Y aquí nosotros, si adjuntamos esta fotografía, nosotros podremos estar viendo qué fue lo que se dio de alta, qué fue lo que se detectó. Y entonces aquí el supervisor ya podrá estar dando ese seguimiento o ese tratamiento que se tenga que dar. Entonces aquí nosotros podemos estar revisando las fotos que nosotros cargamos y pues al final nosotros vamos a poder tener un informe. Esto ya para podernos compartir vía email, vía WhatsApp, de la forma en la que nosotros querramos. Y en dado caso de que un inspector realice el inicio, por ejemplo, en la salida, antes de ingresar a nuestras instalaciones, de aquí, ¿qué pasa? Se nos va a perder la información si lo ponemos en pausa, si bloqueo el celular, se me va a borrar todo lo que ya tenía. No, aquí no va a haber ningún problema. Nosotros vamos a poder estar pausando, por así decir, nuestra inspección y podremos estarla continuando. En realidad, aquí tenemos una que se encuentra en proceso, que se había iniciado el 29 de marzo. Entonces nosotros aquí únicamente podemos darle clic en la rondanita, continuamos con la inspección y nos va a estar cargando para que nosotros podamos continuar con esa inspección sin ningún problema y sin haber perdido ninguna de las fotografías que, por ejemplo, estas ya se habían dado de alta. Entonces, una vez que nosotros hayamos finalizado con nuestra inspección y queramos ver esos resultados, entonces nosotros damos clic en la rondanita y aquí nos va a estar apareciendo este icono. Aquí nada más nosotros damos clic y en formato PDF nos va a estar descargando. Pero si nosotros queremos darle algún seguimiento a esos hallazgos que se tuvieron, aquí nosotros vamos a tener registradas todas las fotografías y todos los comentarios que nosotros dimos de alta en el informe con la finalidad de estar realizando una revisión más rápida porque no me interesa ver fotos en un informe, yo nada más quiero ver resultados, entonces esta va a ser la parte que nosotros podamos ver en el informe. ¿Me pueden nada más corroborar, Mari, si se está viendo el informe? Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces aquí nosotros podemos estar viendo desde nuestro informe, viene esta parte de los sellos, eso nosotros lo podemos estar configurando si nosotros queremos que cumpla con CityPad o queremos que cumpla con OEA y podemos dar de alta
el logo de nuestra organización. Aquí ya nos vienen todos los datos de nuestra unidad, desde el folio de la inspección, quién fue nuestro transportista, operador, equipo, tipo de sello, etcétera, y nos va a venir con unas ayudas visuales que son cómo hacer la inspección BBTT y cómo tenemos que estar llevando a cabo la inspección de nuestra unidad, como comentamos, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, una vez que nosotros lo estemos revisando, podemos ver aquí punto por punto qué era lo que se estaba cumpliendo. Y si nosotros dimos de alta, que ahí sí me faltó dar de alta algún comentario, eso se nos va a estar imprimiendo también en esta parte. Entonces, nosotros vamos a poder corroborar si realizamos algún comentario o si hubo algún tipo de hallazgo dentro de nuestra inspección. Ese tipo de hallazgo pudieran incluso quedarse registradas aquí, esa decisión de cada organización. Correcto, Mari, muchas gracias. Entonces, bueno, como corroborábamos, nosotros podemos estarle dando seguimiento cuantas veces queramos, no se nos va a borrar en un mes, entonces va a permanecer ahí el tiempo que nosotros queramos tener. Entonces, bueno, ahorita nos gustaría conocer un poquito, pues sobre quiénes nos están acompañando aquí. Como Mari mencionó hace unos momentitos, ya vimos más o menos, con quién estamos, quién nos está acompañando el día de hoy. Y nuevamente les agradecemos por haberse conectado con nosotros el día de hoy y dedicarnos ese tiempo de su parte. Y la aclaramos. Tenemos una aquí que dentro de las preguntas nos dicen, las desinfecciones a remolques, ¿se deben hacer cada vez que el transporte parte de las instalaciones o se puede hacer mensualmente? La que se puede hacer mensualmente es la fumigación, no la desinfección. En caso de que pues ya estemos encontrando la contaminación agrícola de cualquiera de estos elementos, la desinfección tiene que ser por evento. Donde la encontraste, tendría que hacerse la desinfección si es que vas a utilizar ese equipo de transporte para el embarque, porque también puedes tomar la decisión de decir voy a cambiar de remolque y bueno, ya no es un remolque contaminado. Si en ese remolque es donde vas a terminar haciendo el embarque, la desinfección sería por evento. Y ya si estamos hablando de fumigaciones, en donde sí ya incluso los proveedores de fumigación nos dan dentro de su certificado la vigencia, porque también eso hay que tomar en cuenta que los certificados tienen vigencia. Entonces, por ahí está el tip para que ustedes vayan y vean que esta fumigación, pues bueno, ya se venció, ¿no? Ya no tiene acción sobre los agentes contaminantes. Entonces, es lo que tendríamos que estar cuidando, diferencia entre desinfección y fumigación. Espero haber sido clara en esta pregunta. Muchas gracias, Mari. Aquí Juan Carlos nos comenta, muchas gracias por la información. Gracias a ti, Juan, por estar aquí con nosotros. Aquí también nos preguntan, ¿el software que nos mostraron se paga por licencia? Mari, si nos puedes ayudar en esta parte. Ok. Bueno, todos los desarrollos que está generando 3PP, voy a empezar por lo que nos importa a todos y son los precios. Los precios estamos desarrollándolos que sean económicos, que sean factibles, que no sea, bueno, si quiero tener esto ahora va a ser carísimo, ¿verdad? No, nada de eso estamos buscando en 3PP. Este software es por mes prácticamente, así es como se estará pagando. Tenemos paquetes básicos dependiendo de la cantidad de inspecciones que realice tu organización. De esa cantidad puede ser el básico, el intermedio o el plus y sería el costo que se estaría trabajando por mes, dependiendo de la cantidad de inspecciones, porque aquí lo costoso no es el software, lo costoso es el almacenamiento de esta información. Por eso se mide por cantidad de inspecciones. Si esa inspección tú decides también ponerle todas las fotos y en tu organización somos así de estrictos y queremos la foto de lo que cumple y de lo que no, pues va a ser un almacenamiento de datos. Y es dependiendo de la cantidad de inspecciones. En caso de que quisieran algún detalle más específico para su organización, nos pueden escribir aquí con Michelle o el @contacto
3PP también, y los correos de 3PP son muy fáciles. Durán, Mendoza, @3ppglobal.com, no nos complicamos la vida, o el contacto 3PP para que puedan tener una estimación específica dependiendo de sus necesidades, pero básicamente es así, es por plan. Y ese plan es un plan mensual dependiendo de la cantidad de inspecciones. Eso quiere decir que no vas a pagar nada que no necesites. Exacto, nos dice Griselda Suárez. Buenas tardes, Mari, soy Gris. ¿Qué tal, Gris? Hola, ¿Cuánto tiempo Gris. tarda en realizarse la inspección utilizando el software? Hicimos pruebas, no más de 5 minutos por inspección. Y las pruebas están hechas incluso en full. Es algo, sí les puedo decir que el tiempo se reduce al 50% de lo que lo hacemos normalmente manual en la parte del formato. Hay que tomar en cuenta que no solo es tiempo, incluso se puede decir que es facilidad y comodidad para el inspector, porque yo siempre les digo, haz tú la inspección, toma la tabla, toma el formato, toma la lámpara, toma el mazo y haz la inspección. Entonces, y luego súbete, ¿no? Hacer esa revisión. Entonces, todo eso, esa implicación física y ergonómica se traduce en tiempo y demora por la inspección. Cuando traes este software, en no más de 5 minutos, Gris, estamos concluyendo la inspección. Hey, muchas gracias, Mari. Nos pregunta también, si al ingresar a mis instalaciones también ocupo información GatePass, ¿se puede adaptar a otro software que utilizo? Sí, también se pueden comunicar entre softwares, o incluso también la ventaja de tener el desarrollador en casa es que si alguna modificación muy particular de tu organización se necesita, podemos manejarte una versión específicamente para ti. Hey, nos preguntan, ¿para poder visualizar los hallazgos, se debe abrir las fotografías? Desde 3 lugares. Desde, como les mostró Michelle, directamente del software se van a identificar los rojos. Somos muy visuales y el rojo incumple, así de sencillo, ¿no? Desde el reporte, el PDF, donde ella les mostró, también se puede notificar. Algo importante es que cuando tu inspector detectas el no cumple, inmediatamente el software está trabajando para avisarle a tu supervisor. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento la reacción y el tiempo es importante. Entonces, ¿dónde lo supervisas? Desde todos los lugares, desde el software, desde la notificación de correo, desde el PDF que tú puedes ver. Y Michelle todavía se guardó una parte importante que se llaman indicadores que trae este software. Y esos indicadores te pueden mostrar incluso cuántas inspecciones hacen por día, cuántas inspecciones hizo por persona, cuántas inspecciones tuvimos con hallazgo y de qué tipo. Entonces, todo eso también te ayuda a graficar un poquito el software para que se puedan tomar decisiones informadas y buscar mejora organizada, ordenada. Incluso hay otro de nuestros indicadores, Mari, que es el en qué parte es en donde más se encuentran hallazgos. Que también tienes Y toda la bueno, razón, me faltó mencionar. esta gestión con los transportistas es así, porque ustedes lo saben, siempre hay cierta línea transportista que tiende a tener el mismo hallazgo, pero de aquí a que yo saco el reporte para decirle que mejore, mejor no le digo. Entonces, pues bueno, son cuestiones que se pueden sacar de tu indicador y todos mejoramos con estas herramientas. Perfecto, nos pregunta Andrés Rivera, ¿en el software consideran la documentación de la unidad y operador? La licencia del operador, sí es una de las fotos que se toman al inicio. En cuanto a documentación de la unidad, nada más estamos tomando la foto para que se vea el número económico y lo puedas ligar a esa inspección. De momento, ¿verdad, Andrés? Hasta ahora, sí. Nos comenta Joel, gracias por la información, es muy pertinente para orientar a los futuros ingenieros en logística y transporte de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Buena tarde. ¿Qué Joel, tal? muy Buena bien. tarde. Gracias. Nos comenta Héctor, mucho gusto saludarles, Mari, excelente webinar. Pregunta, ¿la desinfección puede hacerle el personal de logística del sitio? ¿Debe ser personal de la línea o alguien de medio ambiente de la planta? Dependiendo del tipo de contaminación, Héctor. Era lo que te decía, que tenemos que tener los famosos planes de reacción. Todo viene, ahí te sale un protocolo, tú lo sabes, Héctor. Entonces vas a decir, hasta cierto nivel,
la misma persona que lo encuentra puede hacer la desinfección mientras sea tus tiempos operativos también te lo permitan, o hasta el carril en donde haces esa revisión. Hay quien tiene carriles específicos de revisión y a lo mejor hay que mover la unidad para hacer la desinfección, pero mientras sea contaminación básica, puede hacerla tu mismo inspector. Cuando ya estamos hablando de contaminación por químicos, aquí sí recomiendo que sea ni siquiera el gran experto, pero alguien que haya tomado un curso en esas cuestiones, pero más que, bueno, es la suma de dos cosas, Héctor, que la persona sepa cómo hacerlo y que la persona tenga el equipo adecuado, porque para desinfecciones mayores, esto sí, guantes, mascarilla, ya son cosas que tenemos que estar cuidando para no pasar esa contaminación. Entonces, en el protocolo, Héctor, tenemos que hacer ese análisis y decir, ahora sí, caso por caso, esto, la acción es esta, la notificación es esta, la acción es esta, pero en términos generales y para no robarles mucho tiempo, puede ser así. Hasta cierto nivel sí, tu personal operativo directo. Si me dices el de la línea, el inspector, el de embarques, el que sepa hacerlo, Héctor, al que capacitemos para hacerlo, estaría bien. Y ya cuando es un poquito más pesada la contaminación, ahí sí bastaría que tu organización tuviera a una persona o varias, porque luego acuérdate que los turnos, pues si es el del turno, el que sabes, el del turno a la mañana y lo encontramos en la noche no está, necesitamos tener esa capacitación y ese material de desinfección con todo lo que viene de ambiente, porque ¿a dónde vas a poner o en qué lugar vas a poner todos los residuos que se encontró en la desinfección? Entonces, sí, ya cuando es más grande, sí tiene que ser con controles para evitar la contaminación ambiental también en nuestras organizaciones. Y ya hablamos ahí un poquito de lo que nos manda la ISO 14. Gracias, Mari. Nos comenta Jacqueline Guerrero. Trabajo para un grupo corporativo. En caso de comprar el software, ¿se tendría que comprar por cada empresa o una sola licencia se puede agregar a varios usuarios? Jacqueline, vamos a hacer magia, porque hay organizaciones que trabajan así como la tuya. De hecho, estamos trabajando con una que nos dice, bueno, tengo la planta A, la planta B, la planta C. En estas cuestiones, tú dices, como tienes varias opciones, vemos cuántas inspecciones se hacen en cada una de ellas y la verdad, lo que nuestra labor es poder facilitarle su trabajo diario. Nos ponemos de acuerdo para que eso sea como grupo y tengas obviamente un mejor beneficio económico, Jacqueline. Perfecto. Conrado Barrera nos comenta, gracias por la información. ¿Ya se está usando el IMS y tienen algún customer satisfaction, perdón, o recomendaciones de los usuarios? Sí, de hecho esta versión que Michelle les está mostrando, ¿qué versión es, Michelle? ¿Versión qué? La 1.2. No, es la 1.1, 1.2. Mari. Bien, 1.1. Porque empezamos de la cero. Conrado, sí, ya lo pusimos en práctica y como todos los desarrolladores, la versión cero tuvo sus mejoras, efectivamente. Lo único que tendrían que tomar en cuenta, bueno, incluso una de las recomendaciones ya se está trabajando porque era una de nuestras oportunidades iniciales, que es la offline. Porque ahorita trabaja online y de repente si la red no está funcionando bien, pudiéramos tener un problema, cosa que ya estamos trabajando en la offline para que independientemente de dónde estemos ubicados, esto esté funcionando. Y bueno, las retroalimentaciones iniciales ya se atendieron, entonces sí ya vamos en la siguiente versión y como lo mencioné, siempre estamos abiertos hacia la mejora continua. Desde el punto de vista, aquí sí tengo que decirles que lo estamos diseñando desde yo me gusta decirle, de la persona que trae los zapatos que está haciendo la inspección. Pero por el otro lado, desde el punto de vista del asesor que somos en 3PP, porque somos consultores para poder implementar estos sistemas, entonces nos da doble visión, el operativo y el administrativo, que requiere los resultados para poder presentar la debida diligencia o poder salvarnos, porque algo importante en este formato, yo sí le digo, este formato es un salvador de vidas. Si tú lo tienes y tienes la debida diligencia en este sentido, te deslinda una responsabilidad de la parte de tráfico. Entonces tú dices, estás salvando muy importante a ti, al responsable de seguridad, al dueño de tu organización, de que le podamos deslindar de una responsabilidad con este tipo de herramientas que te permiten tener la trazabilidad
exacta. Por ahí, Michelle, también nos faltó comentarles, si la inspección estás haciendo a las 6:15, se está registrando que se hizo a las 6:15. Si cada usuario tiene nombre, y entonces va a registrar que esta la hizo Michelle, pero esta la hizo Mari Carmen. Y entonces sí nos da una trazabilidad importante para la debida diligencia. Gracias. Por último, Roberto nos comenta, hola, me gustaría platicar varias situaciones ya que el año pasado otro consultor presentó algo similar. Claro Sí, que sí, es correcto, Roberto. Roberto. No somos los únicos, hay varios softwares, hay incluso algunos que se ligan como inventario. Con mucho gusto nos contactamos de manera directa, Roberto, y escuchamos tus puntos para poder revisarlos. Y bueno, en este caso, el objetivo específico que tiene este software es esa inspección, poder facilitar esa partecita del proceso que nosotros entendemos, como yo les decía, ya con el tedio del día, ya no nos salió bien por muy capacitada y competente que sea la persona. Entonces, ese es nuestro objetivo principal, pero con mucho gusto, Roberto, aquí tenemos por ahí tu contacto en el registro, lo apuntamos, te buscamos o nos buscas, tú nos dices y con mucho gusto lo platicamos. Perfecto, entonces, bueno, por el momento ahorita nosotros ya no tenemos ningún otro comentario o ninguna otra pregunta. Entonces, bueno, de nuestra parte no queda más que agradecerles nuevamente por su tiempo, por tomarse este espacio para estar con nosotros en este webinar y pues por ser parte también de la familia 3PP. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Hasta luego, muchísimas gracias. Buen día.